Vamos a proceder a la firma del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia Española y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la interconexión entre la versión electrónica del diccionario del español jurídico, la base de datos de legislación del del Boletín Oficial del Estado y la base de datos de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial. Vamos pues a firmar primero. Recuerdo perfectamente que después de la firma del convenio con el Consejo General del Poder Judicial para la elaboración de ese diccionario, firma que se hizo en el año 2014, en el año 2016 ya lo presentamos en el Salón de Actos de la Real Academia Española y, si no recuerdo mal, fue allí donde con el director del Boletín Oficial del Estado empezamos a esbozar lo que nos parecía algo necesario para acabar de aprovechar el éxito del diccionario jurídico y conectarlo con el Boletín Oficial del Estado. Efectivamente, aquello se plasmó en un convenio. El año 2017 presentamos la versión en línea del diccionario y hoy presentamos esta reunión, esta puesta en común de esas tres referencias de fácil acceso que va a ser a partir de ahora para todos los ciudadanos. Es muy importante y creo que compartimos todos la misma preocupación por la claridad, la transparencia, la comprensibilidad de las leyes. Pero también existe una complicación adicional a la que me quiero referir a partir de una experiencia que acabo de tener en el Consejo de Estado. En una de sus últimas reuniones se nos planteó la cuestión de que directrices y regulaciones legislativas europeas van acompañadas de una especie de lexicón, una especie de diccionario creado específicamente para entender los términos de ese texto legal. A nosotros eso nos parecía extraordinariamente peligroso, porque las palabras tienen que significar lo que los hablantes entendemos cuando las utilizamos, y organizar una especie de vocabulario al servicio de una ley o una disposición puede contribuir a tergiversar el sentido natural de la palabra y que se ajuste el significado que se le da a cada uno de esos términos a lo que la ley quiere decir, no a lo que el ciudadano quiere interpretar. Por otra parte, los lingüistas nos dicen que el lenguaje jurídico tiene una enorme trascendencia porque en él se da la circunstancia que ellos llaman performativa de que las palabras en las leyes no solo describen sucesos, acontecimientos o realidades, sino que tienen el poder de instituirlas, de crearlas. De manera que a partir de hoy van a poder los ciudadanos de nuestro país y muy pronto de la comunidad hispanoamericana van a poder encontrar con gran facilidad no solo el corpus legislativo que aporta el Boletín Oficial del Estado, sino también el corpus de jurisprudencia que aportará el Consejo Superior de Justicia y, por supuesto, el diccionario
del español jurídico de la Real Academia Española. Yo quiero agradecer a las tres partes implicadas su disponibilidad, la rapidez con que hemos podido actuar, y quiero hacer una mención expresa a nuestro secretario, don Santiago Muñoz Machado, que desde que se incorporó a la Academia ha revitalizado algo que estaba en la idea de los fundadores de nuestra Academia hace ya 300 años. No solo crear el gran diccionario general del español, que fue el diccionario de autoridades publicado entre 1726 y 1739, sino afrontar también diccionarios de materias específicas. Y por la procedencia de la mayoría de los fundadores y por la propia importancia del asunto, estoy totalmente convencido que, aunque no se pudiera hacer en su momento, en la idea de los que constituyeron la Real Academia Española estaba algo parecido a lo que hemos hecho con el Diccionario del Español Jurídico. Sería concederles una facultad de profetas si hubiesen podido pensar que en una pantalla acabarían pudiendo consultar los españoles no solo la terminología jurídica, sino también las bases de datos de legislación y de jurisprudencia. Muchas gracias y enhorabuena, Santiago. También quiero felicitar a todos los colaboradores de esta casa, del Boletín Oficial del Estado y del Consejo Supremo de Justicia por esta ocasión feliz que hoy conmemoramos con la firma de este convenio. Muchas gracias. Tiene precisamente la palabra don Santiago Muñoz Machado. El convenio que acabamos de firmar en este acto abre una nueva etapa en el servicio público de la información jurídica. Hay que decirlo así, franca y sencillamente. Nunca había habido una documentación como la que hoy ponemos en servicio o como la que vamos a poner en servicio como consecuencia de este acto a través de las redes para todos los usuarios, de todos los operadores jurídicos y principalmente para los ciudadanos. Nunca había habido una confluencia de la legislación, de la jurisprudencia y de las aportaciones de la doctrina manejables al mismo tiempo e interconectadas. Algunos románticos de muchos años más atrás de la fundación de la Academia ya habían pensado en compilaciones superlativas que recogieran absolutamente todo. Quizá el más ambicioso fue el primer gran compilador, Justiniano, que allá por el 530 se empeñó en hacer, por un lado, compilaciones de las leyes que agruparía en un códex, compilaciones de las aportaciones jurisprudenciales que reuniría enteras en los digesta y aportaciones de la doctrina que se reunirían en los instituta, fundamentalmente empezando por las responsa de Gallo. Aquello todo formó junto, sumado, el Corpus Juris, una obra monumental que, sin embargo, no duró mucho tiempo viva porque inmediatamente había que ponerla al día por la presión de las novedades que iba regulando sucesivamente el legislador a través de aquello que se llamaron las novelas. Las novelas justinianas llenaron muchísimo espacio y contribuyeron a confundir el panorama del derecho mucho hasta que los ilustrados intentaron un nuevo modelo de compilación que nada se parecía al anterior. Los ilustrados creyeron posible hacer una compilación exclusivamente legislativa, especializada y por cuerpos relativos a determinadas materias. Así, la compilación de derecho civil o después los códigos civiles, los códigos mercantiles, los códigos penales, etcétera, que tuvieron con el tiempo la misma suerte. La presión continua del legislador, atendiendo de modo vertiginoso las necesidades, impedía contener en cuerpos únicos la totalidad de la legislación y, por supuesto, lo demás, la doctrina y la jurisprudencia, se olvidó. Todavía al final de la Ilustración algún romántico como Federico II de Prusia se atrevió con su Allgemeines Landrecht a hacer una compilación de este tipo que lo abarcara todo. Pero hemos perdido de vista esos modelos hasta que recientemente la tecnología digital está permitiendo la agrupación de toda esa información. Pero nunca toda la información legislativa, la información jurisprudencial
y la información doctrinal agrupada por voces en un diccionario se habían puesto juntas e intercomunicadas para beneficio de los ciudadanos que conozcan definitivamente el derecho, lo que los legisladores dicen y hacen, y lo que la jurisprudencia interpreta o las opiniones de los autores de un modo accesible y sencillo. La Academia aporta aquí su diccionario del español jurídico, que es una obra que, como ha dicho el director, estaba pensada en 1713 o 14 posiblemente, pero que nunca se ha desarrollado, aunque dependiendo de las épocas y también del tipo de si ha habido aquí académicos juristas que se han empeñado en estas operaciones o no, pues se ha avanzado un poco, nunca a lo que hemos llegado en la actualidad, operación de la que estamos enormemente satisfechos, en la que han contribuido muchos los lexicógrafos de la casa, pero docenas de personas, profesores universitarios, juristas y letrados del Tribunal Supremo, que han hecho posible una obra que sin esas colaboraciones no sería posible. Hemos transformado, al poner de pie esta obra, el concepto de diccionario jurídico. Los juristas que me escuchan saben muy bien que no es el diccionario del español jurídico de la Academia el que inaugura los seriales de diccionarios. En derecho los ha habido siempre. Probablemente la ordenación de los conocimientos por palabras apareció en el mundo del derecho o en el mundo de la gramática, Nebrija, antes que en cualquier otra parte. Pero los diccionarios jurídicos se transformaron inmediatamente en enciclopedias, donde en cada voz, en cada entrada, se trataba de explicar todos los conocimientos que tenía el autor de esa voz. Se convirtieron enseguida en obras relativas a la ciencia del derecho y se compendiaba todo lo que había, todos los conocimientos respecto de cada institución. No ha habido nunca diccionarios de la lengua del derecho, diccionarios más modestos que intentan simplemente explicar el significado de las palabras, utilizando para ello una técnica lexicográfica que no es equiparable a la del gran diccionario de esta casa, pero sí una técnica lexicográfica adecuada al caso, que es a las particularidades que presenta el lenguaje del derecho. Este cambio nos ha permitido hacer definiciones muy breves con el máximo contenido posible. Los lexicógrafos dicen que un buen diccionario con pocas palabras debe tener el máximo de contenido y ese ha sido el ideal al que hemos tratado de ajustarnos. Pocas palabras que, no obstante, no han impedido que retomemos una idea que figura en el viejo diccionario de autoridades que asoma por allí en la esquina de aquella librería, donde además de la definición se añadía una pequeña referencia al lugar donde habían encontrado esa palabra, y nosotros lo hemos hecho, hemos recuperado también esas autoridades reconvertidas en nuestro caso en las sentencias, leyes, etcétera, donde la palabra, donde esa expresión está utilizada. Esta circunstancia transforma radicalmente el concepto de los diccionarios más habituales en nuestro ámbito, también en el ámbito europeo. No conozco ninguno que se parezca al que hemos hecho aquí, salvo el Blacks, que es un diccionario norteamericano que lleva ya 10 ediciones y ciertamente es una obra excelente. La transformación significa que mientras los diccionarios últimos, cualquiera que se coja de los últimos que se han editado en el mercado, tienen alrededor de 3.000 entradas, los mejores, el nuestro tiene 30.000 y vamos por el camino de duplicar eso en la versión hispanoamericana en la que estamos trabajando. La RAE tiene una vieja relación con el lenguaje del derecho. Utilizó los textos legales para hacer sus primeros diccionarios porque aquellos textos legales eran graneros de palabras extraordinarios. Y de allí realmente, si se trataba de componer un diccionario, había que tirar realmente para saber cuál era el lenguaje hablado, cuál era el lenguaje de las cosas. De modo que en los textos legales aparecían como una documentación, como documentos muy importantes como fuentes. La Academia también ha seguido muy de cerca, como lo han hecho los filólogos de todos los tiempos, lo que han aportado las grandes obras legislativas y jurídicas a la formación del castellano y del español. Aquí hay grandes estudiosos de las partidas y esta propia Academia hizo una edición, creemos ahora que en 1817, aunque hasta hace poco la damos fechada en 1815, del Fuero Juzgo, para celebrar realmente la importancia que esa obra había tenido en la formación de la lengua castellana. Lo que hemos hecho hoy, desde el diccionario, de las bases de datos del boletín, de las bases de datos de jurisprudencia, sonará porque realmente es una operación novísima que abre el camino a una nueva idea compilatoria o codificadora abierta que ya
a la que ya no se le romperán las costuras y habrá que suplementar con textos nuevos, sino que se podrá poner continuamente al día ofreciendo una información cabal, que es fundamental para la seguridad jurídica de los ciudadanos. Estamos ahora empeñados, termino, y estos mismos días estamos entregando a la imprenta los materiales de la versión panhispánica del Diccionario del Español Jurídico, que hemos hecho ahora en compañía de los tribunales supremos americanos, de las academias americanas, de muchas universidades, y hemos puesto en circulación docenas de personas que han tenido a bien colaborar con nosotros y que han aguantado las impertinencias del director que les habla. Pero al final está entrando en imprenta ahora mismo esa obra, que tendrá también un valor descomunal desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista jurídico. Lingüístico porque el derecho siempre ha tenido una relevancia fundamental para el principio del mantenimiento de la unidad de la lengua, y desde el punto de vista lingüístico porque vamos a conseguir de esa manera unificar muchos conceptos que ahora se están dispersando en aquel ambiente. Cuando se produjeron las independencias americanas, muchos de los que habían participado en aquellas batallas de secesión y de independencia sostuvieron que una vez que se había conseguido la independencia política, había que conseguir ahora la independencia cultural y la independencia sobre todo lingüística. Hubo muy célebres filólogos, lexicógrafos y escritores, fundamentalmente argentinos y chilenos, Alberdi, Sarmiento, Bello, Echeverría, que postulaban realmente que el idioma que ellos hablaban en aquellos países era distinto del nuestro. Grandes gramáticos de la época y la pura realidad hizo imposible ese empeño de constituir lenguas separadas, y al final se vinieron al manejo ordinario de la lengua que ellos llamaban castiza, que es la nuestra de siempre, la que hablaban nuestros escritores del siglo de oro. Se olvida, sin embargo, que tanta importancia tuvo en esto la lengua y la posición de aquellos filólogos y escritores como el derecho. Tampoco se independizó América ni por la lengua ni por el derecho, porque el derecho español se prorrogó en América y siguió vigente muchos años. Y cuando hubo que hacer textos nuevos también se hicieron en la lengua castiza, porque los más influyentes los hizo justamente la persona que más había influido en la formación del lenguaje americano, en la consolidación del lenguaje castizo en América, Andrés Bello, autor de una gramática formidable de español para americanos y autor del Código Civil de Chile, código promulgado en 1855 y que sirvió de modelo exactamente a las más importantes naciones americanas. Esta es la historia que no podemos dejar perder. Muchas gracias a todos, muchas gracias también muy especialmente a los pocos colaboradores del diccionario que hoy están sentados en la sala, pero los tendremos siempre muy presentes. En primer lugar, yo quiero expresar mi agradecimiento al director de la Academia, de la Real Academia Española, por acogernos hoy aquí para poder suscribir en esta bellísima sede el convenio que todos ustedes conocen, y mi reconocimiento a don Manuel Tuero, director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por abrir esta posibilidad que facilitará, que permitirá que el derecho y la justicia sea más accesible a todos los ciudadanos. Miren ustedes, en el proceso de decisión jurídica que le corresponde a los gobernantes, que nos corresponde a los jueces, se ha desenvuelto tradicionalmente en un marco de certeza. La previsibilidad del derecho es uno de sus grandes valores. Nuestra propia Constitución, el artículo 9.3, establece el principio de seguridad jurídica del que se deduce esa certeza, y esa previsibilidad en la respuesta es uno de los principios troncales del ordenamiento jurídico, uno de los principios troncales del Estado de Derecho. Sin embargo, la modernidad de las últimas décadas ha generado una cierta confusión en este marco de certeza en el que los juristas tradicionalmente nos hemos desenvuelto. Y ello es así por diversas razones. Una de ellas, sin duda, la pluralidad de las propias fuentes del derecho. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho y leía el que todavía vigente artículo 1 del Código Civil, en la redacción que se le dio en el título preliminar, recoge como fuente de derecho, primera fuente de derecho, la ley. Y en el año 73, cuando se produce esta redacción, no hay más ley que la emanada de las Cortes Generales en ese momento.
Hoy las leyes emanan de las Cortes Generales, emanan de 17 asambleas legislativas, de las correspondientes comunidades autónomas, emanan de instituciones supranacionales como el Consejo o como el Parlamento Europeo a través de sus directivas y reglamentos, de suerte que hoy tenemos un panorama extraordinariamente complejo en cuanto a la producción normativa en el que se debe desenvolver el jurista, en el que se debe desenvolver también el gobernante, que tiene que adoptar sus decisiones siempre con arreglo a derecho. Además de esto, los propios problemas sociales con los que nos tenemos que enfrentar, con los que se tienen que enfrentar los gobernantes, con los que nos tenemos que enfrentar los juristas, muy especialmente los jueces, cada vez, lógicamente, son más complejos. La modernidad, el desarrollo humano de las últimas décadas ha introducido situaciones, procesos, relaciones de extraordinaria complejidad. Véase el que está hoy en los medios de comunicación de la maternidad subrogada. Confluyen ahí aspectos técnicos, pero también aspectos éticos a los que el derecho debe tratar de dar solución. Y, por supuesto, también el lenguaje. El lenguaje de los juristas del siglo XIX, a los que se hacía referencia Santiago Muñoz Machado, era un lenguaje claro, sencillo y accesible al ciudadano medio, medianamente instruido. Nuestro Código Civil es un buen ejemplo. Cuando yo estudiaba Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, se destacaba como gran virtud de nuestro Código Civil la claridad del lenguaje que utilizaron los legisladores en ese momento. Pero el lenguaje jurídico ya no es así. El lenguaje jurídico se ha tecnificado, sin ninguna duda, porque debe dar respuesta a problemas técnicos y solo desde el lenguaje técnico se puede dar la respuesta precisa que esas situaciones demandan. Además, el lenguaje jurídico ha incorporado palabras que proceden, que tratan de definir conceptos que nos son ajenos, que proceden de áreas geográficas y culturales que no son las nuestras, pero que nos vienen impuestas precisamente por la pertenencia de nuestro país a áreas de decisión muy superiores a lo que es España. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea. Y, por lo tanto, ese marco de certeza que en los procesos de decisión jurídica tenían hace unas décadas los gobernantes, que tenían los jueces, que tenían los juristas en general, hoy casi podemos afirmar que es un marco de incertidumbre, que es una selva auténticamente espesa donde es difícil encontrar la solución previsible que el ciudadano espera del derecho y de los que operan el derecho. ¿Y qué podemos hacer los que tenemos alguna responsabilidad en las instituciones? Pues trabajar para despejar esa incertidumbre y para tratar de regresar a ese marco de certeza que los ciudadanos demandan. Yo en el mes de diciembre del año 2013 me incorporé a la presidencia del Tribunal Supremo y ese mismo día en el que yo tomé posesión tuve un encuentro con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Y yo les ofrecí varias líneas de actuación que yo quería a lo largo de este mandato. Una de ellas, el que nosotros, los jueces del Tribunal Supremo, utilizáramos un lenguaje claro y comprensible. El Tribunal Supremo ejerce una función pedagógica sobre todo el sistema judicial y ha de ser un referente no solo en el estudio, conocimiento y difusión del derecho aplicado, sino también en la utilización de nuestra lengua, de la lengua del derecho, que ha de ser una lengua como los legisladores del 19 quisieron, que fuera una lengua clara y asequible para todos los ciudadanos. ¿Y cómo hacer, cómo conseguir que nosotros, jueces del Supremo, pudiéramos mejorar en el uso del lenguaje? Pues pensamos que esta institución, esta casa, la Real Academia Española, era nuestro posible mejor colaborador para que nosotros mejoráramos. Y fruto de esta reflexión y de esta decisión, un año después, en el 2014, suscribimos un convenio con la Real Academia para que se elaboraran dos productos fruto de esa colaboración. El primero, del que hoy nos ha hablado, que es el libro de estilo de la justicia, que se ha convertido ya en una realidad y en un verdadero referente para todas aquellas personas que trabajan en el mundo del derecho. Y, en segundo lugar, un diccionario novedoso al que se ha referido Santiago Muñoz Machado, el diccionario del español jurídico, que he de decir que ha sido una realidad gracias, sin duda alguna, a la dirección enérgica de Santiago Muñoz Machado. Y de este diccionario del español jurídico surge un nuevo proyecto, del que también él ha hablado,
que es el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Uno de los mayores tesoros que tenemos los españoles es nuestra lengua que es común a otros muchos países del área americana, y nuestra lengua en el mundo del derecho tiene riesgo de división, de fragmentación y de incomprensión mutua. Y por lo tanto, la creación de un diccionario panhispánico del español jurídico, donde no solo han participado los poderes judiciales iberoamericanos, que están participando, sino también las academias de la lengua de los distintos países e incluso las universidades, y que se convertirá, sin duda alguna, en un instrumento útil para todos nosotros, para la comprensión y para el intercambio entre nuestros distintos países. Por lo tanto, trabajemos en la lengua, pero además tenemos que trabajar en otros aspectos. La información de la que disponemos cada vez es mayor. Hablaba antes de la diversidad de las fuentes del derecho. Tenemos no cientos de normas, tenemos miles y miles de leyes que han sido producidas por las comunidades autónomas, por las Cortes Generales, por las instituciones comunitarias, tratados internacionales. Es decir, el jurista y el gobernante también se tiene que desenvolver ante una maraña legislativa inmensa. Las sentencias, cada año se dictan 1,5 millones de sentencias, que año tras año acaban siendo decenas de millones de sentencias las que tiene disponibles el jurista para poder realizar su labor. Desde hace ya unas décadas, 2 décadas concretamente, el sector privado de nuestro país de la edición jurídica comenzó con la elaboración de bases de datos de legislación y bases de datos de jurisprudencia. Pero el sector público, nuestras instituciones, cogieron ese referente inmediatamente. Estaba muy bien que las editoriales jurídicas abordaran la difusión del conocimiento jurídico, pero es algo que debería también estar reservado a las instituciones públicas. El Consejo General del Poder Judicial, hace ya 20 años, precisamente vamos a celebrar la próxima semana el 20 aniversario, crea un centro de documentación judicial que pone hoy a disposición de todos los juristas españoles 6 millones de sentencias. Están recogidas la totalidad de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, por los Tribunales Superiores de Justicia, por las audiencias provinciales y muchas dictadas por los órganos unipersonales de nuestro país. Es el centro de documentación de referencia en toda la Unión Europea. No hay un centro público de documentación judicial en toda la Unión Europea que trate una cantidad tan importante de información. Y a su vez, la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado hace ya unos años puso a disposición de todos los ciudadanos una herramienta tecnológica extraordinaria. Hoy la consulta de la legislación consolidada es sumamente sencilla, sumamente asequible para cualquier persona, es decir, quiere poner a disposición también de los ciudadanos y de los juristas esas cantidades ingentes de información. Hace décadas hablaba de la sociedad de la información como consecuencia del desarrollo de Internet. Hoy tenemos que hablar de la sociedad de la gestión del conocimiento. Tenemos tanta información disponible que si no tenemos herramientas tecnológicas para gestionarla, para extraer conocimiento de toda esa información, se convierte en algo perfectamente inútil. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque el convenio que hoy hemos suscrito trata de hacer confluir a las 3 instituciones en esta tarea. La Real Academia Española desarrolló magníficamente este producto, el Diccionario del Español Jurídico, pero el Diccionario del Español Jurídico ha querido ser, en la tradición de la Academia, un diccionario de autoridades, donde se contienen las referencias de dónde se extraen esos significados que se plasman en cada uno de sus lemas. A veces la autoridad es una sentencia donde se está utilizando esa expresión, esa palabra que se está definiendo en el diccionario. Esa cita de sentencia, precisamente a través de la firma de ese convenio, permitirá, a través de la herramienta tecnológica, a través de un simple link, a través de un clic del ratón en nuestra casa, llevarnos directamente a la autoridad, a la sentencia de la que se extrajo el significado que se plasma en la definición del lema. Por lo tanto, yo creo que es un día para que nos felicitemos todos los que estamos aquí con la realización de este convenio, porque nos va a permitir, como decía en mis primeras palabras, que el derecho y que la justicia sea más accesible para los ciudadanos. Y siéndolo así, vamos a procurar entre todos una sociedad más moderna, más igualitaria y más justa, que es lo que toda la gente de bien queremos para nuestro país. Muchas gracias.
señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, director de la Real Academia Española, director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, secretario de la Academia, muy buenos días a todos. La verdad es que es un día interesante asistir a esta firma del convenio de colaboración que permitirá la interconexión, como se ha dicho aquí, del diccionario del español jurídico con la base de datos de legislación y de jurisprudencia de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado y del Consejo del Poder Judicial, y además hacerlo en la sede de una institución que lleva más de 300 años centrada en el servicio a la lengua española. Se trata de un esfuerzo de gran significación en los intentos de modernización que estamos llevando a cabo las distintas administraciones, la Administración de Justicia, la Administración General del Estado y el conjunto de instituciones que vertebran la sociedad civil española. Hoy son los tiempos de la revolución digital. Aquí están presentes los representantes de 3 instituciones de una gran trascendencia, la originariamente llamada Gaceta, fundada en 1661, la Real Academia en 1713 y la más joven, el Consejo General del Poder Judicial en el 78, que están llevando a cabo un esfuerzo muy importante para aprovechar el conjunto de posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Y además, con un espíritu de colaboración que también imprime el cambio tecnológico. A la magna obra del diccionario, herramienta indispensable para el conocimiento de la trayectoria histórica de nuestro idioma común, la Real Academia incorpora hoy nuevos instrumentos de promoción de las nuevas tecnologías, que eso nos permite, además, facilitarnos en la inmersión de la inagotable riqueza y capacidad de adaptación del español. La Academia Española se sitúa en la vanguardia en el uso de las plataformas del saber que permiten tender puentes con todos los pueblos de habla hispana. Esta proyección universal del español encuentra la Academia, pero sobre todo en las nuevas tecnologías que la misma utiliza, otro elemento para garantizar esa esencial unidad en todo el ámbito hispánico que siempre fue, en la conservación del genio propio, estudiando e impulsando los estudios sobre el presente del español y divulgando escritos literarios y no literarios importantes para el conocimiento de idioma. Si esa capacidad de penetración que ha tenido todos estos siglos le añadimos la capacidad de las nuevas tecnologías, la capacidad de esta casa se multiplica hasta el infinito. Un ejemplo de ello es el acceso universal y gratuito a través de la página web de la Academia del Diccionario del Español Jurídico, resultado de la iniciativa y esfuerzo del académico de número y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, don Santiago Muñoz Machado. Quiero de nuevo darle mi más sincera enhorabuena por el espléndido resultado obtenido, por su generosidad al facilitar a la institución la libre difusión del diccionario y a la Real Academia por su certera intuición al señalar la utilidad de difundir una herramienta que contribuye al conocimiento inteligente e inteligible de nuestro complejo acervo jurídico. Del mismo modo, creo que hay que agradecer al Consejo General del Poder Judicial la participación en esta obra. La jurisprudencia del Tribunal Supremo constituye un referente conceptual, analítico e interpretativo de primera magnitud y su conexión con el diccionario permite delimitar con una mayor exactitud la naturaleza y caracteres de las voces que constituyen el diccionario, para que cada cosa sea lo que es y no lo que queramos que sea en cada momento. Decía Gracián que saber y saberlo mostrar es saber 2 veces. Este es el objeto de este acto, perfeccionar los mecanismos antes descritos y facilitar aún más a los ciudadanos el acceso a su consulta. Este fue también el proyecto que inauguramos en el Boletín Oficial del Estado con el impulso de Manuel Tuero cuando hace 5 años presentamos nuevos proyectos en un boletín mucho más digital y al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado a la carta, que permite a cada ciudadano poder recibir directamente y a petición aquellos elementos de la legislación que más le interesan. Hoy creo que nos orgullece a todos los que trabajamos en el Ministerio de la Presidencia que el Boletín Oficial del Estado, en línea con la senda abierta en el año 2015 con la Real Academia de la Historia, hoy vuelva a brindar su colaboración, en este caso con la Real Academia Española. El boletín ofrece al Diccionario del Español Jurídico los contenidos de sus bases de datos legales, herramientas que permiten conocer el ordenamiento jurídico español con las máximas garantías de seguridad, como decía el presidente del Consejo, y de fiabilidad, gracias a la continua actualización de sus contenidos.
Pero además, al conectar ambas instituciones con las del Consejo General del Poder Judicial, extraemos el máximo rendimiento a los resultados alcanzados hasta la fecha, porque podremos interconectar la edición electrónica del Ciudadano con las bases del diccionario, con las bases de datos de legislación del BOE con las bases de datos de jurisprudencia del Consejo. De esta forma, el diccionario será accesible en sus contenidos normativos y jurisprudenciales. El subsecretario del Ministerio de la Presidencia está conectado en todo momento, lo cual demuestra que somos un departamento muy vinculado a las nuevas tecnologías. Y lo hacemos, como decía, accesible en sus contenidos normativos y jurisprudenciales. No, era el mío, lo cual demuestra que es la jefa del departamento la que no se desconecta. Mediante dos enlaces que de forma coordinada permiten ampliar el significado del concepto jurídico objeto de consulta. Todo ello con carácter inmediato. Para quienes empezamos nuestra profesión jurídica considerando que uno de los elementos más importantes del despacho era la escalera, aquella que nos permitía llegar a los aranzadis más altos, poder disfrutar eso simplemente entrando en el Boletín Oficial del Estado, es un cambio fundamental. Quiero subrayar la importancia de esta idea, aparentemente sencilla, diríamos de sentido común, que supone poner en común y colaborar instituciones y poner en común mejoras que nos pueden reportar para todos los ciudadanos un beneficio común, que es el mejor conocimiento del derecho. La colaboración que hacemos es bidireccional o tridireccional. Por un lado, el usuario de una entrada al diccionario podrá acceder al texto legal citado como fundamento explicativo, y el usuario de las bases legales del BOE podrá acceder a la consulta de las voces del diccionario si no entiende, como le podrá ocurrir habitualmente, los términos en los que hablamos los legisladores, y ambos, a su vez, podrán acceder mediante enlaces directos a las resoluciones que aparezcan referenciadas en los lemas del diccionario. Quiero reconocer a esta Casa que el Diccionario de la Real Academia es uno de los elementos que más exigimos a los subsecretarios en sus trámites de elevar proyectos al Consejo de Ministros. Y contaré una anécdota. Ya es la tercera vez que discutimos por qué, y lo hemos hecho valer en nuestros tratados internacionales, por qué los moldavos quieren que hablemos de República de Moldova en los tratados que suscribimos con ellos cuando la Real Academia Española lo llama Moldavia. Después de 3 intentos hemos conseguido que los tratados internacionales con este país titulen a la República lo que es de Moldavia utilizando la autoridad de la Real Academia Española. Por tanto, lo que hacemos es facilitar la revolución de las palabras, con la actualización de los conceptos jurídicos, para poder enfrentarnos todos a una realidad cambiante, motivada por la globalización y las nuevas regulaciones económicas. Compartiremos experiencias y habilidades, garantizamos un coste cero del proyecto, lo cual Hacienda también nos lo pone en valor, y hacemos posible un servicio público a las alturas de las expectativas de nuestro país. Termino ya agradeciendo a todas las instituciones protagonistas lo fácil que ha sido trabajar para llegar a este convenio, fácil y rápido, lo cual pone de manifiesto que habrá que introducir un nuevo término jurídico, una nueva definición jurídica de la concepción de la burocracia. Aquí ha sido todo menos burocrático. Teníamos un objetivo común, que es, y citaré las palabras de José Manuel Sánchez Ron en su contestación al discurso de ingreso del profesor Muñoz Machado, servir a la noble disciplina del derecho y a aquellos que se esfuerzan porque España sea una nación mejor, más justa y más racional. Y para que lo sea, conviene también entender muy bien lo que esa nación aprueba como leyes. Muchas gracias.